servicio de pediatría no habíamos logrado dos objetivos importantes, que eran la escolarización de los niños, es decir, darle continuidad a la escolarización de los niños durante esos periodos largos para algunos de hospitalización y el apoyo permanente de la parte de psiquiatría y de psicología que hemos logrado con María Andrea. También en este momento tenemos la vinculación muy reciente de la psiquiatra infantil, lo cual hace que nos va a permitir evaluar más o menos en un tiempo prudente cómo nos ha ido con esto, pero esto hace que el manejo del paciente de forma individual y proyectada a la familia sea cada vez más efectivo. El día de hoy, por ejemplo, tomamos una decisión muy trascendental y diferente en la unidad, y es que nosotros, por herencia, yo creo, de hace muchísimos años, de todas las unidades de quemados, siempre fuimos restringidos, cerrados, aislados, completamente lejanos al resto de la comunidad, inclusive hospitalaria. Las visitas son muy cortas, únicamente autorizadas para 2 personas de la familia. Y el día de hoy tomamos la decisión, yo creo, por todo este apoyo, por todo lo que hemos evaluado en compañía, de aumentar la visita de los padres, abarcando una hora de la comida para que los papás puedan ayudar en la parte de dar la comida a los niños y permanecer con ellos un poquito más. Vamos a medir eso en términos de mejor convivencia. La convivencia con los padres es muy difícil, ella ya les contará. Disminución en el número de quejas, tenemos muchas quejas por transferencia de culpa, ella también les hablará de esto, y esperamos que esto mejore mucho también el ambiente y la amabilidad ya con mucho su presencia. Bueno. Buenas noches a todos. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha bien? A todos los virtuales y presenciales, que presenciales se aumentaron uno. Bueno. Mi nombre es María Andrea. Como les decía la doctora, llevo 1 año en la unidad de quemados, específicamente trabajando en la parte de pediatría. Atiendo también pacientes adultos cuando, por ejemplo, pues lo requieren en la UCI. El doctor Federico me llama de urgencias porque es también importante pues el apoyo de psicología allí, pero digamos que me he centrado mucho en la parte de pediatría. Llevo 1 año aquí y a modo personal pues quiero decirles que ha sido una gran experiencia laboral, pero también personal. Estar en una unidad de quemados no es fácil, no es para todo el mundo. Hay una gran demanda emocional, un nivel de estrés muy alto. En el equipo médico se alcanza a evidenciar esto, y es que el paciente demanda tanto que genera mucho estrés hacia atendemos al paciente. Entonces pues no ha sido fácil. Quiero comentarles que yo al principio duré 1 mes con un trastorno de adaptación difícil. Yo llegaba a mi casa a comentarle a mi familia todo lo que vivía, pero en las casas no les gusta escuchar sobre estas tragedias, porque realmente la quemadura es una tragedia, que más allá de la piel, por detrás de esto pues hay un sinnúmero de situaciones. Entonces pues en la casa uno encuentra como rechazo, no me cuesta, deje hasta ahí, eso es muy duro, ustedes cómo hacen, y me empecé a cargar mucho emocionalmente, a pesar pues de mi profesión. A uno nunca le enseñan teóricamente, porque además no existe, ¿no? cómo manejar este tipo de situaciones, hasta un día en que me tuve que ir a las 3 de la tarde o 2:30 más o menos del hospital, porque sentía como esas gripas que dan con dolor de cuerpo y duelen hasta las pestañas, y llegué a mi casa a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y de catarsis. Fue muy importante para mí este momento, porque esto pasó más o menos al mes de haber iniciado mi trabajo aquí, y llevaba 1 mes cargadísima de emociones.
emocionalmente, físicamente pues estaba también muy desgastada. Y ese fue el punto para mí decisivo, porque también llegó un punto donde dije, ¿será que yo puedo con esto? ¿Será que puedo continuar? Pero justamente esa crisis que tuve fue como lo que me hizo tomar la decisión de no, pues claro que sí. Siento que si estoy aquí es porque debo estar. Y aprendí entonces a cuidarme también a mí misma, a no desbordarme tanto en la entrega con los pacientes, a pesar de que me cuesta mucho porque mi forma de ser pues tiene que ver con esto, y a dar pues lo mejor que pueda en el momento indicado, pero no cargándome con la historia del paciente porque pues no es mi cosa, ¿cierto? Sin embargo, hay una carga alta porque, como les digo, no es solo la quemadura. Yo atiendo niños y familias. Con las familias hay un sinnúmero de situaciones, pues, que más adelante les voy a comentar. En la mañana es como la atención con los niños, que algunos de ustedes, dos de ustedes, estuvieron haciendo una visita esta semana en el hospital y pudieron como evidenciar los tipos de trabajo. Y en la tarde trabajo con los padres, que como les decía la doctora Patricia, no es fácil. Bueno, entonces esto es como un abrebocas frente a lo que ha sido pues mi experiencia, y con base en esto, pues lo que he hecho y hemos trabajado en conjunto, sobre todo pues, digamos, un apoyo muy grande para mí es el pediatra, el doctor Bernal, que ya ustedes se conocen, donde hemos logrado grandes alianzas, como lo que les decía la doctora Patricia, de incrementar el horario de visita. Bueno, los mecanismos de quemadura en niños son en gran medida líquido hirviente, sólidos hirvientes también, quemaduras por electricidad, incendios y pólvora. Afortunadamente, en este último diciembre tuvimos únicamente 3 niños quemados con pólvora, con situaciones muy similares, donde los padres estaban desatentos de sus hijos, ellos en la calle, en el barrio, jugando con un artefacto que no conocen y estallan. Entonces los 3 casos fueron de quemadura en mano. Hace un año, pues una Navidad pasada, yo no estuve, no había llegado yo a la unidad, pero pues me cuentan que bajó mucho pues el incremento de pacientes quemados con pólvora. El 90% son quemaduras con líquido hirviente, o sea, agua, sopa, caldos en general, aceite hirviendo, coladas, agua de panela. Sobre todo lo encontramos en los niños, pues los bebecitos y los niños de primera infancia, ¿no? Porque las precauciones que tienen las madres son muy pocas y no alcanzan a ver el riesgo de actividades cotidianas tan sencillas como tener una taza en la mesa, el niño jala el mantel que tiene y se riega todo el líquido en su cuerpito, o también muy típico, encontramos quemaduras cuando las madres están alistando el baño del niño. En un 100% lo que hacen las madres es calentar el agua, llevan la olla del agua hacia la tina, entonces la quemadura se ocasiona durante el tiempo que lleva la olla, o cuando deja el agua en la tina, se va por el agua fría para mezclarla, el niño se queda enfrente de la tina y la voltea. Entonces eso lo escuchamos a diario. La quemadura con electricidad en bebés, como la imagen que ven ahí, se ven bastante, y en niños grandes, más o menos de 8 años en adelante, quemaduras con electricidad por trabajos que realizan junto con sus padres en el hogar. Bien. Bueno, la incidencia y prevalencia de accidentes en el hogar por quemadura. Las condiciones sociodemográficas y culturales son de gran incidencia y prevalencia. A nuestro hospital llegan muchísimas familias de escasos recursos de Bogotá y del interior del país. Son personas que viven en veredas, campos, pueblos, donde culturalmente pues las madres y padres están enseñados a trabajar en el campo,
Y los niños, típico caso, una familia de un padre y madre, 4 niños, el niño mayor tiene 10, 14 años, y es quien cuida a sus hermanos menores, que van de 8, 6, 4, 3 años. Él es quien hace el alimento, quien está pues, a todo su cuidado desde llevarlos a la escuela, regresar con ellos a la escuela mientras los padres pues, están en el campo, y allí pues suceden grandes accidentes porque maduran. En los momentos en que están los padres, igual. Culturalmente no está como esa prevención del riesgo y pues genera una gran demanda de quemadura. El riesgo psicosocial y familiar que se genera pues igualmente de las condiciones sociodemográficas y culturales tiene que ver con familias que se han desestructurado en su composición familiar. Encontramos una gran tasa de madres cabeza de hogar que hacen el papel de papá y mamá, tienen que ir a trabajar y dejan al cuidado de sus niños, un cuidador externo, un vecino, un familiar, sus propios hijos, como ya les dije. Culturalmente, pues enseñados a la crianza a través del castigo, entonces son todas esas condiciones que ponen en riesgo a los niños, ¿no? Entonces, pues, van de la mano. Otra incidencia y prevalencia es el perfil psicológico y conductual del menor. Así como encontramos estas madres o padres descuidados, encontramos padres muy responsables con niños con trastorno de atención y hiperactividad, que por lo general estos padres no están orientados hacia este trastorno y no entienden qué le pasa a su hijo, pero el niño corre, vuela por la casa, no sigue órdenes, es muy demandante, y a pesar de que las madres de pronto aseguran el cuidado del menor, él es mucho más demandante que su madre y ahí hay muchos accidentes pues, de quemadura. En este momento, en compañía con la psiquiatra infantil, vamos a iniciar un diagnóstico para generar estadísticas de cuántos niños, cuánto porcentaje de niños con trastorno de atención e hiperactividad que se queman. Bueno, otra incidencia que son, digamos, los factores políticos, culturales, sociales de nuestro país. Encontramos muchos casos de explosiones, peleas por tierras donde está involucrada pues, el conflicto armado, ¿no? Entonces aquí por lo general son quemaduras de no solamente una persona, sino familias enteras. Les puedo contar un caso puntual. En este momento tenemos una niña que se quemó, bueno, en su hereda. Hay un conflicto, digamos, como personal aquí con el padre de la niña. Al padre lo amordazan enfrente de la casa, lo ponen en una silla boca arriba, viendo cómo incendian la casa. El incendio lo generan en la habitación de las niñas grandes, que son de 10, 12 y 14 años. Pueden salir. Una de ellas llega al primer centro médico y muere allí. Las otras 2 llegan al hospital Simón Bolívar, una de ellas al 5º piso de pediatría, porque en ese momento el 7º piso estaba full. Y la que llega a la UCI muere. Ya son dos miembros muertos de esta familia, y esta familia es una familia desplazada. Están en Bogotá, escasamente quedaron las paredes de sus casas, incluso para hacer papeles de ayuda con protección social y todo lo que ofrece el gobierno, han tenido dificultades porque no tienen documentos. Como les decía, el doctor Federico, algunos de los que estaban acá, para que los estudiantes virtuales enteren, un gran sueño sería tener un hospedaje para las familias, porque como estos casos encontramos muchísimos. Entonces, la parte de psicología no solamente tiene que ver con atender el afrontamiento del paciente en el momento de su hospitalización, sino todo lo que hay detrás. Para esto trabajamos conjuntamente con trabajo social, con las profesoras, que es un proyecto de la
de la Secretaría de Educación y atendemos, digamos, como todas estas necesidades de las familias, ¿no? Estos son como los otros incidentes. Siguiente. La llegada al hospital es un evento absolutamente estresante para las familias, como les digo, genera mucha confusión. En el momento es una tragedia, es una urgencia hospitalaria, por lo general llegan acompañados de un familiar, los otros miembros de la familia se quedan en casa pues con el impacto de haber observado cómo se quemó su hermanito, su primo, su propio hijo, y se queda alguno de los cuidadores atendiendo como la urgencia que también se está en casa. Entonces digamos como que son dos historias paralelas que se empiezan a desenvolver. En la llegada al hospital, siguiente, encontramos que los padres, tanto los padres como los niños, pues empiezan a transmitirse muchos sentimientos negativos entre ellos. Sin embargo, son los padres muchas veces los que más generan como estos factores estresores negativos hacia el niño. Para el niño, su medidor, ¿quién va a ser? Pues el padre. ¿Cómo estoy yo? Según como mi padre me vea. Entonces yo trabajo mucho con las familias y los cuidadores en la llegada del momento a visitar al niño, porque llegan con mucho trauma, con mucho sed, con mucho llanto a abrazar a su hijo. Entonces a veces el niño está tranquilo, medianamente, en su ingreso, y llega el padre a ponerlo muy tenso. Entonces, bajar estos niveles de ansiedad de los padres a veces es más difícil que los niños. Y es de mucho cuidado, porque las investigaciones, arrojan datos en donde realmente los niños que presentan mayor dificultad y mayor dificultad y tiempo en el proceso de recuperación son esos niños que cuentan con cuidadores y padres que demandan muchas emociones negativas hacia ellos, más que los niños muchísimo más que los niños que tienen unos padres con un adecuado tratamiento. Siguiente. Los sentimientos que experimenta la familia. Acá les pongo algunas frases alusivas a cada uno de estos sentimientos. Por ejemplo, culpabilidad. Es que si yo me hubiera dado cuenta que el niño entró a la cocina, ahora lo miro y pienso cómo voy a hacer para decirle lo que pasó cuando crezca. Se va a ver al espejo y siempre va a saber que fue su mamá la que lo hizo. Transformar este sentimiento de culpa en una emoción positiva es supremamente difícil. Casi que a la madre, y siempre menciono a la madre porque el 90% de las quemaduras suceden con la madre, para la madre es una tarea muy complicada. Y lo que yo siempre les digo es, ¿por qué no transformar ese sentimiento de culpa en responsabilidad? La culpa lo único que nos hace es como quedarnos estancados y no poder ver más allá. Cuando generamos responsabilidad, empezamos a ver factores de riesgo, otro tipo de prevenciones y una forma distinta de criar a tus hijos que más adelante pues les voy a hablar de eso. La confusión. Cuando llegamos nos dijeron que no me podía quedar, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Si yo soy la mamá. Como les decía la doctora, tenemos unas reglas muy limitadas para la visita y hacerle entender esto a la madre no es fácil. Y se pegan de las unas y llegan a las 5 de la tarde hasta que tienen que subir seguridad porque pues, no se pueden quedar, pero las madres no comprenden esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué si además es un servicio pediátrico? Si es que no es un adulto que te puede defender solo, ¿no? Soy tu mamá, soy quien atiende tus necesidades y más en este momento. Entonces ahí genera mucha confusión. La incertidumbre. Quiero saber cuándo me lo puedo llevar, pero parece que está mejorado porque el doctor me dijo que lo más posible era que le hicieran cirugía. Hay una ansiedad muy alta en el cuadro, ¿no? Entonces, el momento de ingreso, reciben toda la instrucción y ellos, en su falta de conocimiento, pues asumen que es un proceso de 5 días, una semana. Cuando se le habla a los padres y cuidadores
según el grado de quemadura, el tiempo aproximado que va a llevar su niño allí, pues también es un momento difícil de afrontar porque la ansiedad por separación de padres e hijos es muy, muy aguda. El temor y el miedo, la gran pregunta, ¿le va a quedar cicatriz? Hay un mito que tienen los padres y es que el niño por ser niño, como está en crecimiento, la cicatriz se va a borrar, la piel se va a extender, se le va a esconder, no va a quedar nada de cicatriz. Entonces, pues, entrar a explicarles que así como cualquier raspadura, que es como el lenguaje que utilizo con ellos, y casi todos, por venir de donde vienen, uno les observa cicatrices en su cuerpo, entonces es como cogerles el mismo ejemplo. ¿Esto por qué le sucedió? No, es que esto me sucedió cuando estaba en el campo hace tanto tiempo. Ah, bueno, lo mismo va a pasar con la quemadura. Va a tener siempre pues la marca física y además acompañada de la marca emocional que pues le sucedió un accidente por quemadura. Siguiente. Las reacciones psicológicas en el niño durante el proceso hospitalario. El trastorno adaptativo, el más común de los trastornos y el primer diagnóstico que generamos en los niños es este del trastorno adaptativo. El trastorno de adaptación, como podemos ver en la foto que la encontré y es, pues, digamos, como un gran ejemplo para poder explicar esto, genera un cambio en la conducta del niño, en las emociones. Se pone muy irritable, con gran labilidad emocional, su conducta muchas veces tiende a la agresividad porque ellos se sienten amenazados. Entonces, están, bueno, expuestos todo el tiempo a un personal nuevo, a un espacio lejano y además totalmente distinto del habitual, donde es un espacio que asocian con dolor todo el tiempo, ¿sí? Y el personal que los cuida también, pues digamos, hablando del personal de enfermería, el personal que les genera dolor. Entonces, todo esto empieza a reforzar el trastorno adaptativo y, como les digo, es el primer diagnóstico. En otros tipos de situaciones para diagnosticar un trastorno de adaptación se dan más o menos unas 2 o 3 semanas de evaluación de síntomas. Aquí inmediatamente se considera un trastorno adaptativo por el nivel de estrés que genera la adaptación. La rabia, bueno, como les decía, viene vinculada al trastorno. Ellos sienten mucha frustración y rabia. Más adelante está también la frustración. Y rabia frente a todo, frente a ellos mismos, frente al personal y frente a sus padres. La regresión es una regresión biológica, cognitiva, emocional, conductual. Entonces hay pérdida de control de esfínteres en los niños. Porque también, así como comentaba ahorita el doctor, delirium para adultos también pues, lo tenemos en niños, y los que somos no solo en el momento de hospitalización, sino posteriores a eso. Encontramos niños que 1 mes, 2 meses después de su egreso continúan con dificultad para controlar esfínteres. Entonces, pues, la idea es que desde el primer momento de llegada del niño se empieza la atención psicológica para tratar de amenizar este impacto. De regresión también, pues, en la parte conductual, emocional, tenemos niños de 8 años que empiezan a hablar como bebés, y todo esto se reduce a demanda emocional. Quiero que me atiendan, quiero que entiendan mi dolor, que estoy mal, no es suficiente con mis padres, necesito llamar la atención de todo el mundo. Eso es como el mecanismo psicológico. La alteración de la imagen corporal es uno de los aspectos más importantes que hay que trabajar en el paciente, y lógicamente la quemadura va a generar esta alteración. Su cuerpo ya no es el mismo que de antes. ¿Por qué? Por su movilidad física, ¿cierto? El impedimento que tiene, y cuando se les empieza a hablar que va a haber una masita en su cuerpo que va a quedar, genera confusión, no lo entienden muy bien al principio y para esto hay que reforzárselo pues muchísimo, y hago una terapia que es frente al espejo
que esta tiene, digamos, un tiempo de realización, no se puede realizar en sus pacientes ni en sus primeros momentos de egreso, sino posterior, pero esto facilita que el niño vaya entendiendo su nueva imagen corporal. Cada uno de nosotros tiene una imagen corporal que es como un esquema que tenemos de cómo es nuestro cuerpo, ¿cierto? Si cada uno hace el ejercicio de cerrar los ojos e imaginar su cuerpo, tiene aquí como un chip que nos dice, claro, este es mi cuerpo, ¿no? Así es. La quemadura, pues, desestructura toda esta imagen. Y en un niño, tal vez es más difícil que en un adulto, empezar como a resignificar el cambio de imagen corporal. Además, en niños, en las edades, digamos, más avanzadas, más o menos de 10 a 14 años, la imagen corporal empieza a ser como esa identificación del yo. Mi identidad, mi personalidad, cómo me reconocen los otros. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar luego, no? El temor a llegar a las escuelas, incluso les da mucha pena con ellos mismos. Entre los mismos niños que están en el proceso de hospitalización, les da pena entre ellos, a pesar de que se reconocen todos como niños quemados y que cada uno tiene quemaduras en distintos lugares del cuerpo, pero son quemaduras. Entre ellos mismos saben su cuerpo, buscan cómo no ser como tan evidenciados en el momento de la ida de la curación. Y si hablamos que entre ellos mismos hay una dificultad, pues entonces empezamos a generar una cadena de lo que viene. Pena frente a los padres. Llega el papá, lo quiere cambiar con la ropa que trae limpia, muchas veces no deja. Hay niños que hacen berrinches gravísimos porque su mamá lo está buscando. Es muy difícil ese enfrentamiento y es su mamá. Ahora empezamos a hablar de lo que puede ser el personal de enfermería, que es un personal desconocido y que me viene a tocar este cuerpo que está sufriendo, que está doliendo, que está cambiando. Eso es muy difícil de afrontar. Pero, pues, trabajo mucho esta parte de imagen corporal para que ellos salgan con el mejor bienestar posible y afuera sea también, digamos, de un control de ambiente. Siempre le hablo a las familias de la importancia que tienen cuando los niños que están en proceso de escolarización llegan y puedan ya hacer su rutina, que hablen con los psicólogos del colegio, que hablen con los profesores y trabajen este tema con los niños, ¿sí? Porque si entre ellos que están hospitalizados, a veces uno escucha comentarios desde su ingenuidad muy crueles, afuera es peor. Bien. Reacciones psicológicas en el niño durante el proceso hospitalario, continuamos, ideas de abandono o castigo. Para los niños más pequeños, más o menos desde el año hasta los 4 años, por sus procesos cognitivos, entienden que estar hospitalizados es un castigo por algo que hicieron en casa o simplemente mis papás no me quieren, me abandonaron. Acá también vemos en el momento de visita cómo los niños muchas veces generan un rechazo frente a sus padres. Todo empieza como a tambalear, no siempre han equilibrado por más de que se trabaje todo el tiempo. Una vez he trabajado como ese afrontamiento de los padres de cómo llegar y acercarse a su hijo, y ellos llegan con la mejor emoción, encuentran un hijo que no quiere atender a su padre, no quiere verlo, expresan mucha rabia frente a ellos y los mandan de sí, se verbalizan, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué me dejó la noche sola? Entonces, pues esto genera una afectación muy grande a los padres porque, bueno, fuera de que estoy haciendo un esfuerzo muy grande, fuera de que estoy trabajando esto pues en la parte familiar, de poder venir a visitarlo, el esfuerzo económico, eso mi hijo no me quiere ver, es difícil. Temor y miedo asociados al dolor, presente en todo el proceso de hospitalización, desde el ingreso, que ingresa con una curación hasta el día que se van. Por eso pues todo el personal que se acerque a ellos es un personal agresor para ellos, ¿sí? Se siente muy vulnerable y generar un vínculo con el paciente
digamos, en mi caso, que trabajo toda la parte de psicología, donde debo generar mucho vínculo y que me reconozcan como lo más cercano posible a su medio, es muy difícil. Por ejemplo, la imagen que tenemos aquí es un niño que actualmente está hospitalizado, él se quemó con líquido hirviente, pasó por unidad de cuidado intensivo y hasta hoy logré poder acercarme a él sin que él me llorara. Y esto como lo hago, pues a través de la madre, únicamente que él me vea con su madre generando, digamos, empatía con ella, va a hacer que él me pueda empezar a reconocer como alguien cercano. La frustración la observamos mucho en la parte de rehabilitación física, cuando se dan cuenta que tu cuerpo pues no funciona igual que antes, ¿no? Que no puedo caminar, o que no puedo mover mis manos, que no puedo pintar, que no puedo colorear, porque mis dedos están impedidos, genera bastante frustración. Y la depresión la encontramos en casos donde se generan accidentes, digamos, muy traumáticos. No siempre los niños hospitalizados generan depresión, encontramos pues la mayoría con trastorno de adaptación, pero sí depresión en niños donde han vivido eventos muy traumáticos que han evidenciado incendios, quemaduras, o pues que el propio accidente sea casero junto con la madre, pues genera un gran impacto y hay una gran alteración en el afecto. Y ahora pues de la mano con la psiquiatra estamos trabajando todo este tema de depresión. No siempre se necesita medicar al niño, además porque ella evita mucho pues la medicación en el paciente pediátrico, sino el refuerzo de psicoterapia. ¿Cómo acompañar? Las fichas clave para este proceso. La red primaria de apoyo, que la entendemos como los padres o cuidadores, el equipo médico esencial, donde allí encontramos pues profesionales de todas las ramas con características personales también pues muy distintas. Todas sus espectacularidades, donde el niño empieza a tratar de encontrar en esas personas como lo más cercano a lo familiar, ¿cierto? Pero pues este trabajo pues no es muy fácil, ¿no? El proceso de socialización que se hace entre los mismos niños. Allí tenemos un salón de juegos muy bonito, muy bien organizado. Esto fue una donación de la Fundación Ronald McDonald, donde tenemos el espacio para los niños, ¿no? Y allí pues se puede hacer el acompañamiento psicológico que se realiza desde el primer momento de la llegada, tanto de la familia como el niño, permanentemente, incluso después de los ingresos hospitalarios. La escuela de padres, que más adelante les voy a hablar de este programa, va de la mano con todo el acompañamiento, y ninguna ficha de este circuito podría no estar, ¿sí? Donde llegara a faltar y su funcionamiento no fuera el que debe ser, pues ahí empezamos a encontrar más dificultades en el afrontamiento de la hospitalización del niño. La valoración psicológica tiene en cuenta la naturaleza del accidente, se acogen a los padres, se les pregunta qué sucedió, cómo sucedió, cuánto fue el tiempo de atención que se le dio o cuánto tiempo demoró. Allí encontramos pues situaciones de mitos urbanos, el niño se quemó y le eché aceite, el niño se quemó y le eché tomate, cebolla, ¿sí? Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta porque se le explica a la madre, digamos, como qué es lo debido, qué es lo indebido. También la forma, la naturaleza del accidente, pues va a determinar el afrontamiento. No es lo mismo que mi madre me ponga las manos en una hornilla para castigarme a que accidentalmente se le haya pegado el agua a mí. Los antecedentes psicológicos y de salud son para mí primordiales en el acompañamiento psicológico. Aquí busco mucha, según lo valorado, busco mucha compañía de trabajo social
y de los profesores, ¿no? Porque según esto, pues vamos a atender las necesidades del paciente. La composición familiar, esto ayuda a comprender muchos de los comportamientos que los niños tienen en el proceso de hospitalización. Si mis padres son separados, es distinto, sus padres pues tienen una unión y además esa unión es sana, o es distinto a si yo pertenezco a un hogar sustituto, y toda esta red de apoyo de nuestra hospitalización. El examen mental, que tiene en cuenta los procesos cognitivos según la edad, el lenguaje, el afecto, el nivel de introspección y prospección que pueda tener pues, en la familia, que esto se refiere justamente como a ese nivel de crítica personal que pueda hacer frente a lo sucedido y cómo esto me ayuda pues a afrontarlo. Se realiza un análisis de lo que sucedió en la valoración psicológica y seguido a esto, teniendo en cuenta, se genera un plan de intervención donde se empieza la psicoterapia de apoyo. Bueno, hay 3 tipos de psicoterapia que se realizan en familiar. La individual es un fortalecimiento psíquico y emocional del paciente. Es a quien primero se atiende porque es, digamos, como nuestro objetivo de atención en el momento. Se identifican y atienden las necesidades afectivas, cognitivas y biológicas del paciente. Según este diagnóstico, se va a trabajar como lo que viene a nivel grupal y familiar. A nivel grupal se realizan acompañamientos donde pueden ser a través del diálogo con los niños más grandes o a través más pequeños, donde se resignifica la historia vivida. Esa resignificación permite una comprensión de no estoy solo, mi historia no es la única, y eso baja muchísimo pues, los niveles de ansiedad para ayudar en el afrontamiento. A nivel familiar, se aborda la familia evaluando las habilidades de afrontamiento. Tenemos todo tipo de familias, donde seguramente hay familias que viven de accidentes catastróficos. Entonces, es uno más, sin importar que nunca haya habido uno de quemadura, es uno más para ellos. Entonces, esto a veces facilita el afrontamiento, pero también debilita mucho esa parte de, como de sensibilidad hacia qué es una quemadura. Encontramos niños con antecedentes de múltiples accidentes caseros, donde de verdad la quemadura no sorprende a la madre, como pues a los cuidadores. No, déjame todavía. Hay familias con un muy buen vínculo y la familia aquí transversaliza todo el proceso de hospitalización. ¿Sí? Sin la familia o los cuidadores, el proceso no es el mismo. Se identifican las necesidades del grupo familiar y se puntúa sobre lo prioritario. Más allá de lo que tiene que ver con la atención al paciente que está en este momento en hospitalización, se empiezan a generar muchísimas situaciones familiares de comportamientos de padres, de culpa, pero si estaba con usted lo dejó quemar, si ves que usted siempre genera espíritus en el niño, o rupturas, muchas rupturas entre rivalidades de familia, mejor dicho, las historias que no encuentra allí familiares a partir de una quemadura son pues enormes. Sí. La terapia de juego es un acercamiento al mundo interno del niño. Esta es una de las herramientas más importantes para mí. Si no hay juego, es negar la condición del niño, desde el más bebé hasta el casi adolescente. Con sus distintas formas de jugar, lo que permite el juego es lograr una mayor desarrollo de confianza, un gran dominio de situaciones. Tenemos en esa foto unos niños que están jugando al médico, ¿cierto? Entonces él estaba sanando y curando las heridas de estas dos chiquitas, y eso que les permite llegar, por ejemplo, a una situación con un mejor afrontamiento. Empiezan cada vez a sentir más cercano este proceso que es tan doloroso, ¿no? Y a pesar de que no se compara el juego con lo que es real, en su nivel, en su estructura cognitiva se empiezan a generar pues, modificaciones muy importantes. El fortalecimiento de esquemas bajo energía,
también involucra todas las áreas del desarrollo. Entonces en el juego están poniendo en juego su motricidad fina, su motricidad gruesa, su parte emocional, cognitiva. Y cuando hay una recuperación psicológica, que es lo que logra el juego, hay evidentemente un aceleramiento de la recuperación. Entonces, esto es lo importante. Esta es una imagen de nuestra sala de juegos. No permitir el acceso a una sala de juegos y en cualquier unidad de pediatría es como negar la condición del niño, ¿cierto? Yo no permito que en esta sala de juegos las enfermeras entren a realizar los procedimientos hospitalarios como inyección, porque no puede ser que los niños asocien este espacio con el dolor, suficiente con la habitación donde pasan gran parte del tiempo. Entonces, este es un espacio para el desarrollo de toda la terapia de los niños. La escuela de padres. Tengo una frase, dice, los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. Es una frase del Principito. ¿Por qué? Yo he evidenciado que el acotamiento tiene muchísima dificultad por todo, como les digo, y soy tan insistente en esto, todo lo que hay detrás de la quemadura. Entonces, en esta escuela de padres, realizo una reunión quincenal, con más o menos, digamos, como teniendo en cuenta el cambio de pacientes que duran entre 20 días a un mes, con los padres que van llegando, donde empezamos a trabajar sobre todas las creencias de crianza. Por el tipo de familias que llegan en nivel cultural, son familias que han sido, o sea, los padres han sido maltratados por sus padres. Entonces, ¿qué hacen con sus hijos? Maltratarlos, ¿cierto? Ese es su modo de crianza. En la hospitalización sucede algo más. Cuando llega el momento de hospitalización y su hijo es el mejor hijo, él siempre ha sido el mejor padre, tiene el máximo amor para darle, no ha pasado nada para el padre. Lógicamente el niño no olvida todo lo que ha vivido con sus padres y llega el momento de hospitalización de, pero ¿por qué tan amoroso? Y los niños no lo dicen, lo verbalizan, ¿no? Como yo estoy sorprendido porque realmente mi papá no es así como es conmigo, nunca había jugado conmigo hasta que yo estuve acá, ¿cierto? Entonces, trabajar con esas creencias es muy importante porque mi objetivo personal es que cuando ellos salgan de su proceso de hospitalización se generen cosas distintas. Suficiente el dolor de la hospitalización como para no resignificar este momento, y lo que yo siempre les digo es ¿qué han aprendido de este proceso? En el sentimiento de culpa hay una expresión muy usual en ellos y es ¿por qué le pasó a él y no a mí? Y lo que yo les devuelvo es le tenía que pasar a mí. En este momento tenemos un caso donde el niño se quemó con líquido hirviente, la mamá lo iba a bañar por la noche porque tenía gripa, es un niño de 8 años, tienen ducha eléctrica y el niño le dice a la mamá, no quiero que me bañe de la ducha. Y la mamá, no, yo lo voy a bañar en la tina, que yo voy a bañar en la tina. No quiero bañarme con la tina, quiero la ducha. Al estar brava para la tina, entonces, ¿qué nos dice eso? Los padres no escuchan a sus hijos. Si ustedes tienen hijos, los invito a esa reflexión. Entonces, ¿por qué tiene que mover? Porque la mamá no lo escuchó. Y eso lo vemos en muchísimas situaciones cotidianas. Entonces, esta escuela de padres para mí es muy importante porque se trata de sembrar como una semilla para lo que está pasando en el momento y lo que viene. Cuando yo veo a un niño que está sufriendo por el dolor de su quemadura, lo que yo quisiera es que su vida cambie. Porque como hablábamos en la anterior conferencia, para muchos pacientes, adultos y niños, quemarse a veces es una bendición. Y pareciera que no, a pesar del dolor. Tienen hospedaje, tienen alimentación casi con refrigerios y todo 7 veces al día, reciben afecto, reciben distracción, que muchas veces no pasan sus casas. Entonces,
Entonces, yo he aprendido en el día a día que la quemadura muchas veces es un llamado de atención para los padres. Y eso es pues lo que trato de inculcar en ellos. En algunas familias se queda, en otras no por el momento, y ojalá en algún momento pues como surja esa interrogante en los padres de qué es lo que está pasando. Porque los niños que formamos hoy son los adultos del mañana. Sí. ¿Otra vez? Bueno, esta parte que viene tiene que ver con el día a día de la unidad y la llamo construimos a pesar de la adversidad, porque siempre con el niño hay que estar resignificando su historia, ¿no? A diferencia de con el paciente adulto, pues que es mucho más dado al diálogo, pero asimismo con el diálogo, un adulto es difícil que exprese sus emociones y si está en depresión, pues difícilmente lo puede como exteriorizar y lograr ese acercamiento hacia el adulto y poderle decir, bueno, usted realmente está así, ¿sí? No venga a echar cuentos, que esto que le está pasando no es fácil. Son mucho más como restringidos con sus sentimientos, con sus emociones. Los niños, ¿no? Entonces esto favorece muchísimo todo el proceso que viene en el hospital, porque a través del juego que se puede interpretar todo el mundo emocional del niño. Y las preguntas de los niños vienen cargadas de emoción. A pesar de la adversidad de la quemadura, construimos cada día. Siguiente. Construimos autoconfianza, que para mí es uno de los pilares en el proceso de hospitalización y tal vez el más difícil. Aquí entra en juego, como yo les decía anteriormente, la imagen corporal del niño, los niveles de frustración, y sencillamente lo que ellos sienten es como que no creen en sí mismos. Tenemos acá una imagen de la doctora Olga, la conocieron, es nuestra fisioterapeuta, y ese proceso de fisioterapia se trabaja de la mano con psicología, porque no pueden ir ligados, porque si se está rehabilitando físicamente el paciente, pues hay que de la mano trabajar esa parte emocional donde el niño empiece a creer en él mismo. Básicamente, digamos, como se resume y ya lo he expresado durante la conferencia, hay mucha timidez desde ellos mismos y solamente el proceso de autoconfianza les ayuda a reestructurar de nuevo su cognición y toda la parte de identidad. Entonces es básico. Sí. El vínculo se genera de manera muy fácil. Ellos mismos pues, se dan mucho de esta parte. Y cuando encuentran, como les decía, que no, mi experiencia no es única, sino que encuentro un par que la comparte conmigo, que entiende mi dolor, porque tengo a mi madre y a mi padre, pero ellos no están quemados, solamente es mi amigo de habitación el que está quemado. Entonces él se entiende qué es lo que significa baja curación, ¿no? Y yo entiendo cuando a él le sucede. Entonces este vínculo es súper importante estrecharlo y mantenerlo. Se generan grandes alianzas, grandes amigos. Puedo contar historias de niños adolescentes que viven en extremos de la ciudad, pero tienen actualmente, a pesar de su ingreso hospitalario, una relación muy fuerte, porque es que ese amigo de hospital también estuvo quemado conmigo, nunca lo voy a olvidar. Entonces esa parte es súper importante. Aquí la imagen recochando con los niños. En el iglú teníamos un iglú de icopor muy grande. Estamos acá todos en el iglú. Y les encantaba, ¿no? Porque era como un espacio distinto, de mucho vínculo, de mucha compinchería, ¿no? Entonces, digamos, como realmente poder proporcionar ese tipo de espacios va haciendo que ellos no se olviden de su quemadura, pero esa cicatriz emocional cada vez se va ligando como ese impacto tan fuerte que tiene. Bien. La resiliencia. ¿Algunos de ustedes saben qué es la resiliencia?
equilibrio, sí, exactamente. Entonces, palabras más, palabras menos, es esa capacidad del ser humano para reponerse desde la adversidad, que en los niños es encantadora, se repone muy fácil. Si no se trabaja la resiliencia en padres y madres, pues el proceso va a ser muy difícil. Y aquí yo trabajo muy fuertemente con los padres porque, como les digo, es mucho más difícil en el adulto que en el niño. Es una experiencia inolvidable de su vida, pero si yo aprendo qué me trae esta experiencia de positivo, que es pues, en lo que trabajo en la escuela de padres, va a ser mucho más fácil para mí seguir mi vida y volcarme al pasado y decir, bueno, esto me sucedió, pero de esto aprendí. Y gran parte de la resiliencia, pues, tiene que ver con el vínculo de nuevo entre padres e hijos. El regreso a casa. En el regreso a casa, este circuito que presentábamos de las fichas clave, de equipo médico, red primaria de apoyo, acompañamiento psicosocial, vínculo, igual no debería desaparecer. Es muy difícil porque, como les digo, los pacientes que nos llegan son muchos de pueblos, de obviamente tienen que llegar de nuevo. Entonces, el proceso de consulta externa muchas veces se corta o está atendido en otros lugares donde no se les llevó el proceso al niño de hospitalización y cambia como la forma de intervención, ya sea fisioterapia, psicología, psiquiatría, cirugía plástica, y ahí no se ven los mismos resultados, ¿sí? O sea, no solamente porque sea nuestro hospital, sino en cualquier unidad de quemados debería ser integral, ¿sí? Y debería continuar siendo el acompañamiento. Acá tenemos muchas dificultades en los convenios con las EPS, las autorizaciones, entonces la lucha de las madres y padres para lograr que las curaciones se garanticen en el hospital, porque es que allí pues está el cirujano que lo operó tantas veces y bueno, puede ver su proceso, pues no es fácil, ¿no? Entonces debe continuar. El acompañamiento psicológico yo siempre les pido para que lo continúen porque, como les digo siempre, en la hospitalización es una cosa y aunque es difícil, a veces no es tan difícil como lo que viene afuera. Adentro comparto con un número de pacientes que todos están igual a mí, ¿cierto? Veo adultos y niños de mi edad que les sucedió lo mismo, entonces estoy en un espacio de confort, de comodidad, de un poco más de confianza. Afuera es muy difícil. La propia familia empieza a generar muchos juicios de valor hacia el niño, hacia la niña. Novia, ¿no? Entonces, pero es que el hijo de Pepita, y bien, era lo creo que quedó, por si quedó feliz. Esa frase es lo más destructivo que puede haber. Y hay que tener mucho cuidado con eso, tanto en el proceso de hospitalización como en casa, porque eso nunca se le va a ir al niño. Por más de que se le haga lo mejor en su proceso de rehabilitación, por más de que su cicatrización sea muy buena, algo le va a quedar. Y si viene de mi vínculo una expresión de no soy igual que antes, realmente sí es feo, pero es que mire mi cara, o mire mis manos, así sea una zona que se pueda tapar, las patas, piernas. Es muy difícil afrontarlo. Igual ya, de como tratar de abarcar esa parte que vive por fuera, es muy utópico, ¿no? Pero siempre generó esa conciencia en los padres de mucho cuidado con el lenguaje. Marca definitivamente el niño. Bueno. Sí. Se ve muchísimo en adultos, ¿sí? Y son prácticas muy fáciles, ¿sí? de poder lograr, por ejemplo, con ácido. El ácido, pues igual como hemos visto últimamente en los medios de comunicación, es la fácil del ácido, lo venden en la tienda del barrio. Y casi que hay prácticas de quemadura que pueden ser un
evento, para una muerte pues fulminante. El manejo especial, que es la pregunta, pues bueno, tiene que ver con toda una resignificación de su historia de vida, porque si hay un intento de suicidio es porque algo está fallando en su vida o algo ha fallado de manera sistemática, ¿cierto? Pero entonces viene algo muy difícil y suicidar, pero quedó vivo. ¿Y quedó de qué manera? Con una marca en el cuerpo, pues, y emocional muy difícil. Y afrontar esa parte, no solamente del deseo del suicidio, ¿sí?, sino de lo que ahora viene, pues, casi que podría yo decir que la secuela que va a quedar va a generar otros siguientes intentos de suicidio, porque afrontar ese cambio en la imagen corporal no es fácil. Entonces se puede como brindar el mayor acompañamiento en cuanto a la resignificación de la historia. Sin embargo, pues hay un gran, digamos, como unos grandes aspectos que van a hacer que el paciente que reincida en eso, ¿no?, que viene todo el cambio. No logra morirme y además, ¿cómo queda? La pregunta, ¿qué nos queda por hacer? Hay muchísimo por hacer, ¿sí? No todo, pero pienso yo que siempre debemos plantearnos esta pregunta, porque tristemente la unidad vive aquí. No damos abasto. Hay niños que no pueden ingresar esperando remisión, niños y adultos que están en otros pisos, y la quemadura es más frecuente de lo que pensamos. Usualmente imaginamos otro tipo de accidentes, ¿no? Como un carro, como un accidente vehicular, una bala perdida, ¿sí? Imaginamos como ese tipo de accidentes en la vida. El niño se fractura, se abre la cabecita, pero una quemadura casi que nunca está, o no muy frecuentemente, en nuestro imaginario. Entonces, yo les diría promover, ¿sí? Promover cómo podemos evitar los riesgos. Con los niños que hay en mi casa, soy muchísimo más cuidadosa en tapar todas las tomas de corriente. Los niños casi que ni a la puerta de la cocina, ¿sí? Y son cosas cotidianas que en familias de escasos o altos recursos se dan, ¿sí?, y nunca estamos exentos a esto. Entonces siempre promover, como regala voz, pienso yo, ¿no? Realmente quedan cortas las palabras de lo que significa una quemadura para el ser humano. Es una de las mayores tragedias del ser humano. Les devuelvo a usted la pregunta como, ¿qué se puede hacer, no? Desde sus vidas, desde sus historias personales, desde su profesión, ustedes como médicos, si han tenido la experiencia de atender pacientes quemados, ver las diferencias con otros tipos de accidentes, ¿qué creen que se puede hacer? Con base en todas estas experiencias de la unidad de quemados, el manejo psicoafectivo que se les da a su grupo de amigos dentro de la unidad, ¿qué porcentaje de niños no quieren regresar a la casa? Unidad de quemados como su segundo hogar, o mejor todavía, y no quieren regresar. Esta es una pregunta interesante y paleta de muchos padres. Encontramos frecuentemente, no te sé decir ahorita con qué porcentaje, pero frecuentemente encontramos niños que en el momento de su última curación, cuando el cirujano les dice, listo, te vas para tu casa, vas a llegar donde tus papás, después de este tiempo que has vivido, momento, ¿será que yo me quiero ir? No, pero es que me voy a separar de Pepito. No, pero es que compartimos cama un mes.
Ay, doctora, ¿y los juegos? No. ¿Qué evidencia es una carencia afectiva en las familias, desafortunadamente? No en todas las familias podemos decir, claro, hay familias que independientemente de su nivel cultural son muy unidas, y encontramos también que vale la pena al final de la charla ir y por la pregunta me genera también como también muy unidas, ¿no? Que gracias a ellas este proceso es mucho menos intenso. Así papás absolutamente responsables que agradecen que se cambien sus papás. Y lo digo con toda la seguridad, porque cuando van a curaciones y visitan el 7º piso, pueden dar evidencia de sus historias y luego empiezan a ser familias más felices, familias con un aprendizaje muy significativo, que no volverían a repetir ningún accidente casero, que no volverían a repetir faltas de crianza negativas con las que llegaron, ¿no? Sino que practican la crianza con amor, ¿cierto? Entonces, esto es absolutamente de mucho valor verlo, ¿sí? Cuando llegan este tipo de familias. Entonces, frente a eso, muchos no se quieren ir, evidenciando como una gran carencia de afecto en su familia, pero muchos no se quieren ir, a pesar de que reconocen ese afecto en su familia, porque también se generó una familia en el hospital. Otra muy buena pregunta, y esto tiene que ver con lo que les decía al final, el lenguaje, ¿no? Ay, pobrecito, mi niño, ay, pero es que vea el hijo de Pepita, que surge mucho la sobreprotección, ¿cierto? Y esto también, pues, perdón. En esto también los papás como se van un poquito leccionados en el sentido de no puede sobreproteger a su hijo, porque claro, lo ve muy débil, ese sentimiento de culpa, por más de que se haya trabajado, vuelve a aflorar hoy por su culpa. Entonces, que no se rasguñe nada, que no se le parta ni una, ¿estás viendo? Sobreprotegerlo, entonces es ir en contra de eso, autoconfianza, ¿cierto? Porque bueno, sí, se quejó, ay, mismo, pero también hay que darle herramientas de autocontrol y de posiciones de bueno. Entonces, yo también muchas veces las fisioterapeutas les dicen, bueno, ¿cómo quieres? ¿Este trabajo o este otro? ¿Cómo se mueve? Y les digo a los niños, si te dan la posibilidad de decidir, decides tú, ¿sí? Porque es que eso les genera mucho control en su situación. Puntualmente la segunda, ese sentimiento de culpa, lograrlo como yo lo busco, transformar en responsabilidad, tiene que ver con evaluar todas esas prácticas de crianza, ¿cierto? Entonces viene desde toda la rama familiar. No te sientas culpable si has pegado esos besos a tu hijo, porque es que tú fuiste lastimada también o lastimado cuando fuiste niño. Entonces eso fue lo que aprendiste y de eso estás replicando. Entonces, cortemos con eso, ¿sí? Hay que aceptarlo, hay que resignificarlo, hay que hacerle entender al niño que digamos que muchas veces no es como con intención negativa, sino que viene dentro del chip cultural, familiar, de costumbres, y demostrarle como todo lo contrario con nuevas prácticas de crianza, que a veces se hace corto para poder trabajar en su escuela de padres, ¿sí? Entonces tendríamos que continuarlo, ¿sí? Pero como les digo, se va como con una semilla de qué es lo diferente que se puede hacer. El trabajo del lenguaje, básicamente, o sea, el lenguaje que usamos es la realidad que creamos. No hay que tener lástima, ¿sí? Al contrario, han sido niños hipervalientes,
siempre que salen de una curación, de una cirugía, lo que yo más refuerzo es la valentía que ellos tienen, ¿sí? Mucho más a veces que la vida. ¿Qué estrategias puede uno, digamos, como las personas que están atendiendo de manera inicial a un paciente quemado, sobre todo los infantes, para poder apagar como ese incendio, ese info que les genera la acción que ellos mismos demás, solamente en el personal médico que lo está atendiendo inicialmente, sino en las primeras personas que llegaron a atender, porque muchas veces ese impacto es más fuerte que la misma quemadura, y es la cara que le ponen todos cuando los ven quemados. Yo me imagino que eso no solamente les genera, o desde ahí empiezan a aparecer las secuelas o los problemas psicológicos en estos niños. Y la otra pregunta es, bueno, todo lo que tú nos has expuesto es válido para todos los niños de 3 años en adelante, pero en los niños muy pequeños no les ve, y eso lo veíamos y lo comentábamos con Oscar Perro el viernes que estuvimos allá, es que la cara que generan es de una entrega total y completamente sumisos, entregados, o sea, el impacto en un niño de 1 año a 3 años tal vez es bastante fuerte. ¿Cómo se maneja también desde que, o qué estrategias hay para manejar la parte aguda del trauma? Ok, frente a las dos preguntas, esencial el vínculo, ¿no? Poder educar tanto al personal médico como a la familia sobre cómo acercarse al paciente, adulto o niño, es muy importante durante todo el proceso de hospitalización. Además, porque el proceso de hospitalización se ven cambios, no muy acelerados, pero cada día es distinto, ¿cierto? Entonces, poder acercarse a esa persona y no impactarse es difícil. Hasta los mismos cirujanos se impactan. Y, oh, pero este chino dice que es mucho. No, pero es que mire esa cara. Entonces, pienso que se tiene que dar esa reacción, ¿sí? Tiene que suceder. Es normal que el otro ser humano se impacte frente a la tragedia del otro, que además ha afectado su imagen corporal. Y como te digo, la parte vincular es supremamente importante. Algunos de ustedes, creo que ya se ausentó, decía, yo soy cirujano, pero no es que uno no sienta, ¿no? Porque uno ve cosas terribles. Y frente a la muerte de un niño en una cirugía genera mucha impotencia, a pesar de que soy médico y de que sé cómo hacer el procedimiento con el paciente, pues genera mucha impotencia. ¿Qué les diría yo? Que me parece un reto es poder transformar esa relación que hay con el niño, ¿no? Evitar los gritos. De alguna manera, cuando ya se empieza a entender el impacto que genera un gesto, así como el lenguaje verbal, el gesto. Pero, mire cómo está, ¿no? Entonces, todo eso hay que empezar a moldearlo. Es muy difícil. Hay un gran personal atendiendo al niño, son personas que cambian los auxiliares de enfermería con el cambio de turno. La educar a toda esta parte de equipo médico pues no es fácil, ¿cierto? Y el niño va a seguir siempre siendo vulnerado. Como yo les decía, está el niño sentado, acostado, parado, viendo a un sinnúmero de personas que lo rodean, cada uno con unas características personales. Controlar esto en un 100% es difícil, ¿sí? Esa reacción del niño. En los niños pequeños, como tú decías, como esas caras de sumisión de aquí estoy, tiene que ver con que están dependiendo de otros, y esos otros no son pues tus padres, ¿cierto? Es un otro extraño. Es un otro extraño que genera confusión, que genera miedo, que genera temor. La base de datos de algunos de los niños que ustedes observaron son niños recién llegados. El rostro, sus ojitos van cambiando con los días, ¿sí?
pero ese rostro existe hasta en el último día de hospitalización, así sea como en un sentido muy mínimo, porque hay un desconcierto frente a todo lo que está pasando. ¿Atendí tus dos preguntas? Sí. Sí. Yo quiero felicitar a María. Esta última pregunta, María, de cómo reportamos el maltrato infantil, se lo aclaro al doctor Henry. Lo hacemos diariamente y tenemos un reporte permanente. Se va adquiriendo la experiencia en quemaduras en las manos, en los glúteos, en los brazos como de plancha. El médico tiene que ser suspicaz, imaginarse qué pasó. El niño viene completamente hermético y aleccionado para no decir amenazado, para no contar ni confesar lo que sucedió. En los accidentes de pólvora hemos encontrado a los que llevamos tantos años todo un tratado que yo he llevado inclusive hasta el Congreso de la República, con actuales dirigentes muy cercanos y conocidos por todos nosotros, con la venia y la indiferencia de ellos, con la aprobación maravillosa de la magnífica pólvora tan necesaria en nuestra vida. Los niños son absolutamente sumisos y no confiesan cosas. O sea, usted puede durar un mes preguntándole al niño qué pasó y la madre se encarga, porque sabe que puede existir una penalización, de decirle permanentemente lo más posible. Así de sencillo. Eso es una cosa terrible que hemos vivido, y que eso no puede ser, y exige un cambio de toda persona colombiana que quiera avanzar hacia la civilización. Complementando a la doctora Patricia, esto es muy cierto. Encontramos muchos niños, así sean que uno diga, bueno, 5 años, que están supremamente aleccionados, ¿no? Y no logran sacar nada. Es decir, yo en el mes de hospitalización, a través del juego, sale porque sale. Es el mundo interno de estar en el uso de sus juguetes. Es distinto que un niño coja un vestido con cara feliz a que coja un dinosaurio, a que coja un monstruo. Ahí sale de crianza. Los papás se sorprenden mucho y muchas veces no les caigo muy bien a ellos, porque, claro, después de hacer todo este trabajo de leccionamiento de los niños, encontrar que llega la psicóloga y le dice, mira mamá, estuve trabajando con mi niño y evidencié esto y esto. Frente a la historia inicial que tú me comentas, pues veo incoherencias. Quiero que me cuentes qué pasa, con todo el respeto que te mereces, que merece tu familia, y como profesional que soy, como persona que está atendiendo el proceso de hospitalización del niño. Me acerco con mucho respeto, pero para mí es muy importante saber cómo realmente la naturaleza de todas estas pautas de crianza. Entonces, y no es fácil, hay que tener como un ojo muy clínico en este asunto, pero el niño saca porque saca. Una inquietud, y al comienzo nos decía que no permiten el acompañamiento de los padres en la unidad. Me causa curiosidad que en muchas unidades de pediatría una de las normas es que uno de los papás se quede acompañando a los niños. ¿Por qué no lo permiten? Me toca contestarle al doctor, pues, porque siento mucho orgullo, mucha alegría ahorita que estaba oyendo a María, que porque cuando llegué hace 17 años a la coordinación y a la jefatura, no remuneraba, en serio, jamás remunerada. De este servicio recibí 18 camas, hoy tengo 56 camas y casi 100 personas trabajando en ella. Y yo pensaba, poniéndola de toda la tragedia del país, los sueños se pueden hacer realidad. Yo, por ejemplo, nunca soñé, te lo confieso, en el año pasado poder tener a María, a la psiquiatra infantil, a la psiquiatra de adultos, a 11 cirujanos plásticos y a semejante equipo tan maravilloso que yo he podido a través de este diplomado ver. Cada día que pasa yo me quedo sorprendida de mirada. Yo digo, Dios mío, en esta pobreza, en esta quiebra tan impresionante, en esta crisis tan horrible, ¿cómo hemos podido? No lo sé. No
lo sé y hay una cosa que sí le digo a todos los médicos que están conectados, a todos los que están aquí. Si alguno de ustedes tiene una función administrativa, es auditor de algún EPS, tiene algún cargo que tenga que ver con dirección o manejo, reflexionen cada vez que tenga un paciente que necesite y que requiera un manejo integral. María lo dijo ahorita. Es que darle salida a un paciente después de todo ese esfuerzo para que llegue a una ventanilla y una secretaria le diga, venga la semana entrante por la orden para la curación, ofende. Da tristeza, muestra la ignorancia y la indolencia de las directivas, de que nunca en la vida se toman siquiera la molestia de entender cuál es la patología que están tratando. Y por supuesto, como ella bien lo dice, queda acéfalo. Si por alguna razón llega a algún paciente a sus sitios de trabajo lejanos o cercanos y ustedes tienen ni siquiera la más mínima posibilidad de brindarle esa ayuda psicológica, de rehabilitación, de cirugía plástica, y si no hay cirujano plástico usted puede darla porque ya aprendió, de poderle dar alguna asistencia, de alguna mano para que ese proceso de recuperación continúe, hágalo, porque está haciendo país, está haciendo algo productivo por la comunidad. Somos un país tercermundista que tiene este problema que va en aumento, que obedece a un conflicto armado, que no nos puede resultar indiferente y que no puede ser únicamente el trabajo del Hospital Simón Bolívar y su equipo multidisciplinario. Cada uno de nosotros como colombianos es responsable de ese mensaje. Yo usaba mucho una frase en mis conferencias y yo apenas, ahora que lo estoy viendo ya aquí no la quiero volver a utilizar, porque en el fondo de mi dolido corazón yo también he armado una coraza, yo viéndola a ella tan tierna hablando de los niñitos, yo digo, Dios mío, si cada vez que paso por las cunas yo sintiera esto que yo he sentido hoy, yo me desbarataría, ya no podría. El burnout que nosotros sufrimos, todos los ciudadanos y las personas que trabajamos en quemados, es terrible. Tenemos un llanto permanente adentro cada vez que abrimos una persona y nos imaginamos con la experiencia que tenemos de cómo va a quedar. Uno quisiera llegar a su casa y cierra la puerta y deja el hospital atrás porque duele el corazón todos y cada uno de los minutos del día. Por eso yo siempre decía, mire, prevengamos, no lo suframos, luchemos contra la pólvora, luchemos y hagamos campaña, vamos a todos los estamentos gubernamentales, hablemos con los políticos y los dirigentes, breguemos a que no haya quemados, porque uno no sabe qué es peor, si sufrir una quemadura y sobrevivir, o sufrir una quemadura y morir. No sabía lo que es, hijo. Pero hubo un momento de mi vida en que yo pensé que la segunda opción era lo mejor. Y siempre, muchas veces en mi vida, me paro frente a una cama con los años que llevo, que ya son 24. Y siempre digo, Dios mío, llévame. Porque es que esto es inconcebible, es horrible lo que le está pasando. Y obviamente hoy viendo todas estas personas que trabajan, viendo cómo ellas los ayudan, viendo los pacientes de los intentos de suicidio, que hoy en día, por ejemplo, estamos haciendo un cambio, porque es el que usted me está preguntando, doctor. Tenemos 2 pacientes en el servicio hospitalizados actualmente con intento de suicidio con acompañamiento familiar. O sea, nunca lo permitimos, porque no sabíamos que debíamos permitirlo. Quienes nos han enseñado son ellos. O sea, era exótico, es exótico ver una persona a las 8 de la mañana acompañando a su familiar, sentado en una sillita, por la condición especial del intento de suicidio. En este momento, lo que yo le quiero decir, cuando conocí la unidad del hospital infantil, eso era una puerta cerrada donde no entraba nadie. Oscura, olía terrible, como dijo el doctor Bernal, arrodillado, juré que jamás entraría a una unidad de quemados. Yo también juré ese día que yo jamás iba a hacer lo que hago. Pero créame que a medida que fuimos abriendo puertas y ventanas, y haciéndolo claro, y haciéndolo limpio, y permitiendo que el paciente pasara a jugar, y jugar ajedrez, y corrieran los niños por el corredor, y jueguen pelota, y mil cosas que no nos imaginábamos, que es que solo veíamos la palabra infección, muerte, infección, muerte, infección, muerte. Ese día, pues, ha ido quedando en el olvido, pero llegar al punto de permitirle a un papá y a una mamá que permanezca 24 horas con el niño, como es el hábito en cualquier servicio de pediatría privado o de hospital, no se puede, porque el nivel de infección sigue siendo todavía un punto muy difícil y lograr que, digamos, a esa mamá se le olvide en un momento determinado lavarse las manos y lo abrace, y cosas que son fundamentales, pero que también para nosotros son un arma de doble filo, pues es muy difícil. En este momento, lo que le dije, hoy tomamos una decisión trascendental de ampliar la hora de la comida, porque hemos
tenido mucha dificultad porque cada vez tenemos niños más chiquitos y por supuesto la parte de las enfermedades de poder darle la comida a cada chiquito y que comprobemos realmente que se la coma, y entonces me han aumentado las quejas de las mamás que en medio de toda su transferencia de culpa dicen que es que tenemos la culpa porque nosotros no les permitimos ayudarles y que llegan y encuentran el refrigerio o el almuerzo frío. Entonces vamos a hacer ese ensayo. No le prometo contestárselo no hasta dentro de unos meses, voy a ver qué tanto mejor, qué tanto lo logramos, porque también, y se lo advierto a María y se lo advierto a todo el mundo, el hecho de que el papá y la mamá estén mucho tiempo con nosotros, por ejemplo, en el momento que van a llevar a un niño a una fundación, eso es terrorífico. O sea, yo puedo estar en mi oficina y yo tengo siempre el oído cuando oigo los gritos y la angustia. Imagínense una mamá oyendo eso. O sea, no sé cómo lo vamos a manejar, porque por ejemplo esa hora de depuración sí definitivamente nunca la vamos a permitir. O sea, exactamente, entonces lo vamos a hacer en la tarde, porque pues imagínense usted el nivel de estrés, y además a ellos se les olvida que ellos fueron los que se les quemó. Yo quiero decirles eso es una cosa que nosotros hemos aprendido a punta de años y de sufrimiento. Ellos, después de un tiempito, ya el papá y la mamá se le olvidó qué fue lo que pasó y los culpables son la enfermera bruja que entró por la noche y no lo saludó, que le hizo muy duro, que no le cogió la virusca, que era sensible, que no lo quiso operar. Mejor dicho, son 1000 factores de transferencia de culpa que parece que es una carretilla con la que a veces no podemos terminar la hospitalización y a veces nos pasan puros con los familiares. Ellos nos ayudan mucho en este momento porque indudablemente se generaban conflictos de que un momento, yo no fui la que yo estoy aquí para ayudar, pero asumir este rol es muy difícil. Por eso hay que dar ahora. Los pacientes, por ejemplo, habitantes de la calle son una práctica en Colombia indescriptible. Yo tengo muchas ganas de hacer ese trabajo, porque tenemos un índice elevadísimo de pacientes habitantes de la calle con unos comportamientos sociales de comer en el piso. Hemos tenido pacientes que se acuestan en el piso porque a ellos no les gusta la cama y se comen la comida de todos los demás pacientes, y ha llegado el taxista por la noche que ha entrado con una sábana de la marihuana y familiar que va y se la lleva, y entonces durante la noche yo al otro día llego y soy la que tengo que afrontar el problema gravísimo de que cómo es que está entrando ese tipo de sustancias y tener que ir a enfrentarme a un personaje que no sé si me va a sacar un cuchillo. Ya hemos tenido pacientes que han roto ventanas, que han sacado cuchillos, mejor dicho, todo lo que yo le pueda contar es poco y me quedaría aquí toda la noche, porque pues todas las anécdotas que usted quiera ya las hemos tenido. Tuvimos que separar a los niños de los adultos en el cuarto piso porque no pudimos tenerlos, había personas muy peligrosas. Bueno, no, tenemos toda una problemática social que es que ni un grupo de 50 psicólogos y 30 psiquiatras podrían atenderlo. De pronto mi Dios nos ha ayudado un poquito, y que el paciente que más agradecido, no importa su condición, es tanto dolor que sufre que de alguna manera empieza a generar un cierto respeto, y entonces durante esa hospitalización genera, digamos que se comporta de una manera controlable, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces los tenemos que tener sedados durante casi toda su hospitalización y rezamos por poder sacarlos rápidamente, porque pues no es fácil. Y una cosa que siempre digo a todo el mundo y en todos los escenarios: no se olvide que a Simón Bolívar tiene que llegar el rico y el pobre, que ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es esa convivencia. Doctora, pues yo pienso que con lo que hemos visto hasta ahora, Simón Bolívar pues tiene una oportunidad y una fortaleza que es muy grande y que es la que lo hace único e irrebatible, pero que a su vez también se convierte en una debilidad, digamos yo, en este sentido. Y es que un paciente quemado pasa de estar en el cielo de Simón Bolívar atendido de una manera interdisciplinaria y muy bien atendido por personal que es súper especializado, porque es súper especializado en algo muy puntual, a pasar simplemente cuando llega a ser remitido a un limbo porque ustedes lo atendieron, que lo atendió psicología, nutrición, terapia, unas enfermeras que saben perfectamente cómo cambiar una curación, hacer absolutamente todo, y resulta que llega remitido del paciente porque ya no lo pueden tener acá más, y llega a planadas
resulta que haya ni psicóloga, ni terapeuta, ni nutricionista, ni nadie que sepa de quemado. Y no, que sí, que aquí viene para que aquí me mandaron para aquí para que así me sigan haciendo las curaciones. Y yo por eso me metí mucho en curaciones, porque es por donde uno tiene que empezar. Si usted no puede enseñar a una enfermera que sepa exactamente qué hacer con un paciente quemado, es una papa caliente, pero gravísima, que pienso yo es lo que justifica y que convierte en fortaleza a Simón Bolívar, y es que es una papa caliente que todo el mundo lo que dice es: Bolívar, ¿qué más que hacerle? Allá tendrá, por lo menos de todo esto, a mí me queda eso. Yo sé que por lo menos si uno lo remite mal que bien a Simón Bolívar, ya va a tener un tratamiento integral. Entonces, ahí lo viene, exactamente. Claro. Claro, y de ahí viene de la mano algo que yo quería decir, y es que o sea, realmente lo que nos falta también es mucho, no solamente entrenamiento a nivel nacional, para todos, sino también cultura a nivel de todos los colegios para prevención de accidentes caseros. Porque justamente es ese problema que hay. Si como cátedra se exigiera prevención de accidentes caseros, los niños muchas veces no cometerían tanto. También sí en las universidades, y también va para todos los que hacen docencia, para todas las personas que tienen algún vínculo en esta área, se le diera importancia. Había dos rotaciones que tendrían siempre que ser obligatorias: la de quemados, que hoy en día, imagínense, solamente una semana, máximo 2 en alguna que otra universidad, y en otras está completamente eliminada. Entonces, pues usted sale de la universidad sin saber absolutamente nada de nada, y esto también tiene que tener un cambio, ¿no? No solo por academia, sino porque esto es país, es realidad nacional y es una necesidad completamente sentida. Entonces, pues yo creo que para todos los que asistieron es muy valioso, y les prometo que la que les quede viendo hoy con la psiquiatra se la doy la semana entrante. Como fue maravillosa, María va a contestarnos. Son los casos de uso de medicamentos psiquiátricos en niños únicamente cuando se diagnostica una depresión. Se empieza a utilizar fármacos y dependiendo de la edad del niño. Anteriormente pues trabajaba con la psiquiatra que van a conocer, que es la doctora Diana Vargas. Muchas veces la llamé y le dije: mira, evalúame a este niño porque pasa eso. Me dice: sí, pero no le voy a formular nada. Con la actual psiquiatra infantil también tiene como esa posición. Restringir como el mínimo el medicamento psiquiátrico en niños se usa en niños, digamos, como llegando a la adolescencia, y realmente cuando hayan procesos difíciles de afrontamiento y sobre todo pues de depresión. Pero realmente no es usual el medicamento psiquiátrico en niños. Gracias.